Hay algo muy importante en el Antiguo Testamento que Dios mandó a hacer. Primero con Moisés y después Salomón. Y fue lo relacionado con el tabernáculo. Este tabernáculo después se construiría en el templo. El tabernáculo era como una tienda de campaña, pero era muy significativo. Después de Salomón decidió construir el templo. El templo era muy importante en la vida de Israel, como es importante para nosotros la iglesia, el edificio. Solo que la connotación del templo en el Antiguo Testamento es diferente a nosotros, a la connotación de templo actualmente. El templo era el centro religioso de los israelitas y de los judíos. En el templo se celebraban una gran cantidad de sacrificios, se celebraban fiestas religiosas. Tan importante era el templo que hay una gran cantidad de libros en el Antiguo Testamento que hablan sobre el templo. Y en los Salmos encontramos expresiones donde el salmista o el autor expresa su pasión y su amor por el templo. Por ejemplo, ustedes recordarán el Salmo 27 en el verso número 4, donde el salmista le dice a Dios: una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días para contemplar la hermosura de Jehová en el templo. Fíjese que había una relación muy profunda entre el templo y contemplar la hermosura del Señor. En el Salmo 84, que es un salmo dedicado exclusivamente al templo, ahí le llama casa, dice el salmista que él anhelaba estar en los atrios. O sea, no solamente llegar al templo, a la parte interior, sino que decía, aunque sea en el lobby, en el patio, pero yo deseo estar en la casa del Señor. Y ahí mismo en ese salmo él dice: dichosos los que habitan en tu templo, perpetuamente te alabarán. Entonces había una pasión por el templo. El Salmo 122, que se convirtió en un canto conocido por algunos de nosotros, donde dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces era un motivo de alegría, de satisfacción, ir al templo, contemplar a Dios, adorar a Dios y además de eso, encontrar paz y sosiego y disfrutar de todas las bendiciones del Señor. Ustedes probablemente han escuchado esa canción que se llama Los ríos de Babilonia, una canción que se popularizó mucho en décadas pasadas, donde anhelaban los israelitas, los judíos que vivían en Babilonia, venir al templo. Y usted va a encontrar en el Nuevo Testamento también el templo. Podríamos describirlo de esta manera: primero en la época de Moisés fue el tabernáculo, en la época de Salomón el templo, pero después ese templo se destruyó y Herodes construyó un templo para los judíos que duró 40 años edificándolo. Y usted va a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo número 2, cómo de diferentes países venían judíos que vivían fuera de Jerusalén en peregrinaciones para venir al templo y celebrar algunas fiestas, entre ellas la Pascua o el día de Pentecostés. Ya desde el Antiguo Testamento habían salmos que que entonaban los peregrinos cuando iban a Jerusalén, al templo. Jesús, a la edad de 12 años de edad, sus papás lo llevaron al templo y él se quedó dentro del templo y no regresó a Nazaret. Pero era algo muy común que a los 12 años, cuando un judío se hacía, por decirlo así, como mayor de edad, a esa edad podía ir a esas festividades. ¿Por qué era importante el templo? Porque en la mentalidad
israelita y judía, el templo era no solamente el centro religioso, cultural, social y espiritual, para ellos era el símbolo visible de la presencia de Dios. Dios estaba en el templo. Y por eso es que en algunos momentos hubo ciertos cultos en el templo donde se manifestaba tanto la gloria de Dios. Me imagino yo como que se llenaba de un humo que representaba la gloria de Dios, que incluso los sacerdotes no podían ingresar, porque ese templo, ahí estaba Dios. Lo triste fue que los judíos fueron perdiendo el fervor espiritual y cayeron en el ritualismo, en la religiosidad, en el tradicionalismo. Ya no ponían alma, vida y corazón. Por eso el Señor Jesús, citando al profeta Isaías, decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón no está lejos de mí. Muchos judíos comenzaron a practicar inmoralidades sexuales, comenzaron a practicar idolatría, comenzaron a cometer injusticias sociales, maltrataban al pobre, maltrataban al extranjero, a las viudas les robaban sus herencias, a los huérfanos los maltrataban, se volvieron crueles, se volvieron muy religiosos, pero venían al templo. Y aquel lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, Dios se distanció. Sin embargo, ellos creyeron que por tener el templo no les iba a pasar nada, no les iba a pasar nada malo. Convirtieron el templo en algo así como un talismán. ¿Qué es un talismán? Un talismán es un objeto donde la gente le da cierto poder para que los proteja o los libre de algún peligro. Para poner un ejemplo, algunas personas toman una patita de conejo y creen, ese es su talismán, cree que les va a ir bien en la vida. Otros toman, qué sé yo, creencias, la palma. Otros, qué sé yo, un numerito. Otros un animalito por ahí, este animal me da suerte. Y ahora cuando venga el mundial van a ver una serie de personas que van a creer que si hacen con este animalito van a lograr ganar el campeonato mundial. Entonces es un objeto. Ellos vieron el templo como un talismán, pero Dios ya se había alejado de ahí. Entonces Dios, a través de los profetas, comenzó a advertirle al pueblo, a los sacerdotes, a los reyes, a los profetas y a los líderes religiosos y a todos en general, que se arrepintieran de sus pecados, que se convirtieran, que ya la religiosidad era algo escandaloso para Dios. Sin embargo, quiero hacer aquí una equivalencia. Los cristianos a veces han hecho lo mismo. A veces decimos, porque voy a la iglesia, me va a ir bien. Y podemos a veces vivir vidas moralmente desagradables, o más bien inmorales. No somos consecuentes con la palabra de Dios. Somos cristianos flojos, de poco compromiso, y creemos que por venir a la iglesia nos va a ir bien. Eso es un autoengaño. Si hay algo que Dios quiere es que usted y yo, como lo tuvo David, donde él decía, anhelo estar en la casa del Señor. Dios quiere que usted y yo tengamos vidas comprometidas con Jesucristo y que lo amemos con todas las fuerzas de nuestro ser y que seamos consecuentes entre lo que dice la Biblia, lo que creemos y nuestra práctica diaria, nuestra moral, nuestra conducta. Dios quiere que seamos personas honorables, de buen testimonio, íntegros, comprometidos con el Evangelio y seamos personas que practiquemos la santidad. Entonces el pueblo no lo hizo, los profetas. Uno de ellos, usted va a encontrar Ezequiel, Isaías, Jeremías, Daniel, pero especialmente voy a hablar de Jeremías. Jeremías estuvo predicándole al pueblo que se arrepintieran, porque de lo contrario Dios los iba a castigar. Estuvo 23 años predicándoles y no le hacían caso. Y en algunas veces predicaba tan fuerte el arrepentimiento
que la gente estaba molesta y algunas veces lo encerraron en la cárcel, otras veces lo metieron en una cisterna, pero él siguió fiel y no hicieron caso. Y en el año 585 antes de Cristo, Babilonia, unos años antes, había sitiado la ciudad, venía con un ejército poderoso que Dios los estaba usando para eso, e invadió Jerusalén, destruyó las murallas que rodeaban Jerusalén y destruyó el templo. Lo destruyó, literalmente lo destruyó. Y los bienes materiales, los utensilios valiosos que habían ahí en el templo, que habían sido donados por David, por Salomón y por varios reyes, los babilónicos se los llevaron. Los babilonios se los llevaron. Y se llevaron al pueblo. Pero lógicamente no es simplemente que se los llevaron, así como, bueno, vamos conmigo, no. Es que primero hubo una matanza, hubo destrucción de niños. A los niños los estrellaban contra las paredes, a las mujeres embarazadas les abrían los vientres. Bueno, hay un libro que se dedica a hablar de esto. No sé si usted lo conoce. ¿Cuál es? El libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es el libro que Jeremías escribe, y por eso se llama Lamentaciones, porque tiene su corazón desgarrado, destruido por la destrucción que hicieron los babilonios en Jerusalén, la destrucción del templo y el exilio. Varios pasajes de ese libro de Lamentaciones, por ejemplo, dice en el 1:3, dice que se llevaron a los judíos encadenados hacia Babilonia. En el 2:20 dice que los niños, dice que las madres no tenían qué comer y se comían a sus hijos. Eso tiene que llevarlo, eso demuestra el extremo de sufrimiento que estaban pasando. Y habían casos tremendos donde la Biblia a veces cita, donde una madre le decía a la otra: cocinemos hoy a nuestro hijo y mañana le toca al tuyo. Eso se dio. Era algo triste. También dice que los jóvenes y las doncellas eran asesinadas cruelmente. Que los niños no tenían qué comer ni qué beber. O sea, fue una destrucción pavorosa. Que los ancianos eran colgados en diferentes lugares, en árboles, en paredes, colgados, y ahí los dejaba morirse. Y otro grupo se los llevaron y los conservaron a vida y se los llevaron al exilio. Entre ellos Daniel, ese libro habla de eso. Jeremías había mencionado en el capítulo número 25 que ese exilio babilónico iba a durar 70 años. Y es interesante que en el libro de Daniel, en el capítulo número 9, Daniel está leyendo y lee el libro de Jeremías en el capítulo 25. Y entonces él dice: Daniel, ya se cumplió el tiempo. Y ahí en el capítulo 9 hace una oración para que Dios tenga misericordia de los judíos y les permita regresar a Jerusalén. Después de los babilonios vinieron los persas, los medos y los persas. Los persas, un rey importante va a ser Ciro. Se va a conocer como Ciro el Grande. Se menciona, vea qué interesante, el profeta Isaías había mencionado a Ciro mucho antes de que él apareciera en el escenario de la historia. El nombre específico, Ciro, en el capítulo número 44 y 45 de Isaías. En el capítulo 44, en el versículo número 28, dice Dios a través del profeta Jeremías que Ciro era como el pastor. ¿Y qué fue lo que hizo Ciro? Ciro, ahora sí, vamos al libro de Esdras. Ciro lo que hizo fue dar un edicto, un decreto. Vea lo que dice el 1:1 de Esdras. En el primer año
del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que se promulgara un decreto en todo su reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. ¿Y en qué consistió ese dicto? Consistió en el versículo número 2, dice que los judíos que estaban dispersos en todo el imperio babilónico y que podían regresar a Jerusalén y edificar el templo. Edificar el templo. Entonces, cuando comienza la edificación del templo, los judíos se llenaron de algarabía, de gozo, porque la reedificación del templo era sinónimo de renovación espiritual. La esperanza llegó a cumplirse. Es como un avivamiento. Por eso era importante el templo. Nosotros acá en la iglesia, en lo que corresponde a este mes y en las series que vamos a estar hablando, vamos a estar resaltando la frase construyendo el templo. Pero hay algo importante que quiero resaltar. En el Antiguo Testamento era un templo físico que significaba y simbolizaba la presencia de Dios. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, y les voy a pedir que abran 1 Corintios capítulo 3, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay un pasaje que Pablo dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 24. Dios no habita en templos hechos por las manos. O sea, nosotros a esto le decimos templo, le llamamos templo, le llamamos iglesia, pero aquí no habita en esta parte material, no habita Dios. Es un lugar especial. Jesús le llamó casa de oración. Es un lugar especial, este lugar es especial. Por eso es que en este lugar debemos de mantener respeto, debemos de entrar a este lugar con un espíritu y una actitud de adoración, de estar dispuestos a escuchar la palabra. Lo triste es que a veces personas se olvidan que este lugar tiene su ética. Algunas personas hoy en día con el tema de los celulares, ¿cuántas personas vienen al templo, a la iglesia, a la casa de oración y se pasan todo el culto viendo su celular, sus mensajitos, incluso mandan y reciben y se la pasan en eso, o viendo qué sé yo lo que ven ahí? Yo sé que hay momentos en que algunos traen la Biblia en su celular, lo leen, pero otros no lo hacen de esa forma. Este es un lugar especial. Ok, pero el templo en el Nuevo Testamento toma otra connotación. En el capítulo 3, verso 16 de 1 Corintios dice: ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Ya en el Nuevo Testamento, el templo ya no es algo físico, es la comunidad. Es la comunidad. Ya somos como cristianos, cuando nos congregamos, nos convertimos en el templo. No sé si a usted le ha pasado, y supongo que sí. A mí me ha acontecido que a veces estoy aburrido, a veces hasta pereza tengo venir a la iglesia, y a veces estoy hasta de capa caída, y vengo a la iglesia, y sin que nadie ore por mí, comienzo a sentir algo diferente. Entro deprimido y salgo motivado. Entro tristón y salgo alegrón. No, salgo con alegría. O sea, entro desanimado y salgo animado. ¿Le ha pasado a usted eso? Sí, a mí me ha pasado muchas veces. ¿Y por qué? No hay nada especial en el templo, es la comunidad, nosotros. Y vea, ¿qué es lo que hace especial esta comunidad? Un día de estos yo le hablaba a una señora y me dijo así: hace mucho fui a la iglesia de ustedes y sentí mucha paz. No es porque hay algo, aquí nadie transmite paz, es ¿qué es lo que hace
¿Qué es lo que hace que este lugar sea significativo? Lo que dice este pasaje: el Espíritu de Dios mora entre nosotros. Donde estamos nosotros reunidos, ahí está el Espíritu de Dios. Entonces la comunidad somos ahora el templo del Espíritu de Dios. Y dice el pasaje: y si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por eso yo creo y soy un apasionado de la iglesia. Yo amo la iglesia. Primero amo a Jesucristo sobre todas las cosas, pero también aprendí que yo debo de amar lo que Él ama. Y Él ama la iglesia y se entregó por ella, dice Efesios. Yo debo amar la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, debemos de cuidarnos. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por esa razón debemos de orar por la iglesia, debemos orar por la comunidad, debemos de orar unos por otros, debemos de edificar el templo, la iglesia. Este año yo anhelo que la iglesia crezca aún más de lo que hemos crecido hasta ahora, porque somos la iglesia. Debemos de cuidarnos unos a otros, de protegernos unos a otros, de animarnos unos a otros. Si alguien cae, dale la mano, no criticar ni juzgar, dale la mano para que se levante y sigamos edificando el templo. El templo es la comunidad. En el 6, ahí mismo en Corintios, en el 6:18, vea lo que dice. 6:18 dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera del cuerpo, de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Entonces está hablando del cuerpo, ya ahora el cuerpo físico. Dice: huyan de la inmoralidad sexual. Aquí incluye fornicación, adulterio, relaciones fuera del matrimonio, relaciones entre jóvenes, pornografía, inmoralidad sexual. Dice: huyan. Porque ¿qué estaba sucediendo con los corintios? Que estaban usando el cuerpo para ir a los prostíbulos y tener relaciones con las prostitutas. Eso hacían. Entonces Pablo le dice: huyan de la fornicación. Y ahora el verso 19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu de Dios, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, la sangre de Jesucristo. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Entonces veamos ahora la nueva dimensión y el nuevo significado que Dios le da al templo. La comunidad de los hijos de Dios somos el templo. Pero ahora mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo, su ser, es templo del Espíritu. Debemos usar todos los miembros de nuestro cuerpo, como dice Romanos capítulo 8, al servicio de Dios. Debemos de, Romanos 12:1 dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Ahora nuestro cuerpo no es para andar pecando. No debemos usar los miembros del cuerpo, los ojos, la mano, la mente, todo el cuerpo. No debemos usarlo para el pecado, ni para dañar al prójimo, ni para deshonrar a Dios. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Y hay algo muy importante que va en contra de la filosofía de la sociedad. La sociedad, especialmente los de todo este movimiento de libertinaje sexual, dicen que uno puede hacer con el cuerpo lo que nos da la gana. Los cristianos tenemos otro concepto. El pasaje dice que nuestro cuerpo no es nuestro, su cuerpo es de Dios. Usted fue comprado con la sangre de Jesucristo. Por esa razón, usted debe de cuidar su cuerpo y debe de crecer en Cristo, porque somos templo. Renunciemos a la inmoralidad sexual, renunciemos a los pecados escandalosos, renunciemos a los pecados que provoca nuestra lengua, chismes, críticas, falsos testimonios. Renunciemos a ese carácter que a veces es indomable y que dañamos al prójimo cuando nos enojamos. Nuestro cuerpo es para honrar a Dios. Por eso es que nuestro énfasis va a ser construyendo el templo. La idea de construir el templo es
para parecernos más a Jesucristo, para crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso significa que usted y yo debemos dedicar tiempo para orar, tiempo para estar a solas con Dios, para adorar al Señor, tiempo para leer la Biblia, tiempo para estar entre nosotros con estudios bíblicos y animarnos, porque queremos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Que el inicio de este nuevo año, Dios nos ayude a edificar el templo como comunidad cristiana y el templo de nuestra vida por medio de la oración, la lectura de la palabra y la participación dinámica en la iglesia. Edifica y edifiquemos nuestro templo. Edifiquemos la iglesia, cuidemos nuestra vida y dediquémosela a Dios y seguir creciendo en Cristo Jesús. Pongámonos de pie, hermanos, para despedirnos en oración. Y después de orar tenemos un canto. Señor, gracias. Quiero que usted le dé gracias a Dios. Dele gracias. Dígale, Señor, gracias porque ahora mi cuerpo te pertenece. Dígale, Señor, gracias porque ahora moras en mí, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a reedificar y a construir el templo, a ser dinámicos en la edificación de la iglesia y a cuidar nuestro templo, nuestro cuerpo que es la morada tuya, Señor. Que nuestro cuerpo sea para tu gloria, Señor, y para tu honra. En este nuevo año edifica la iglesia y edifícanos individualmente para seguir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos.